Dios, gloria a Dios. Gracias. Buenos días, mis amados hermanos. Diga a todos, doy gracias al Señor por este privilegio tan hermoso que me concede el Dios de la gloria para participar de este evento que yo sé que todos hemos esperado ansiosamente. Ha llegado justo a tiempo, en el mejor momento, con la respuesta que necesitamos de parte del Señor. Amén. Y agradezco también a nuestro apóstol Sergio por darme la oportunidad de participar y de poner, no sé si decirlo para no minimizar, lo siguiente, para poner un grano de arena en este esfuerzo que pues está haciendo usted viniendo tan temprano, y también el esfuerzo que han hecho los ministros que están aquí, dejando sus congregaciones, su familia, para poder venir también a poner de ese grano de arena, ¿verdad?, en esta obra maravillosa. Vamos a entrar de lleno al tema, vamos a hacer una oración. Le pido que me ayude orando para que el Señor ponga las palabras precisas, sencillas, pero poderosas en Dios, para que la obra del Señor se lleve a cabo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio, Señor, que tú me has concedido. Suplico de tu Espíritu Santo que sea Él el que tome control total de mi vida, para que esas palabras vayan sazonadas con la sabiduría y que sea sembrado en el corazón de todo este pueblo y ministros que están presentes, Señor. Que mi humanidad mengüe y que se incremente, Señor, tu presencia, tu guianza y tu poder y tu sabiduría. Desde ya, Padre, venimos pidiendo que lo que tú has establecido en tu palabra, los ángeles ministradores puedan rodear, Señor, este lugar y ser protegidos, para que la palabra pueda ir, Señor, con denuedo, con poder, con autoridad. Desde ya te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera platicar acerca de lo que se ha venido hablando, y es que hablar de la administración del alma es un tema tan amplio que creo con todo mi corazón que lo que usted ya oyó de parte de los ministros que han participado son perlas preciosas para que nosotros podamos alcanzar esa libertad completa. Yo he creído con todo mi corazón, por lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, de que el final de la liberación o la recompensa de la liberación es la gloria de Dios. Y lo puedo decir porque encuentro en las Escrituras un pasaje que me llama la atención, especialmente en este año, que la liberación es una recompensa. Lo podemos ver etimológicamente, que va íntimamente ligada la liberación a una recompensa. En breve le pongo yo el pasaje. Entonces, para poder platicar de la administración al alma, quiero desde ya inquietarlo a usted a que esté atento para que sepamos qué es la administración al alma, cómo se aplica la administración al alma y qué hace la administración al alma. Considerando primeramente a los ministros que están presentes, pues no cabe duda que para nosotros es de suma importancia que conozcamos lo más que podamos de esto, porque teniendo una buena administración al alma vamos a lograr adquirir o tener una libertad completa o una liberación completa. En mis años fluyendo en esta área, he venido enseñando de que hay tipos de liberaciones y hay niveles de liberación o de libertad. Cuando hablo de tipos, solamente quiero resumirlo en dos. Uno de ellos es la liberación que se puede considerar del vulgo, y no por la palabra del vulgo es mala, sino que es generalizada, donde no hay detalles específicos de las batallas que tiene alguien que responde a la palabra que se le enseña o se le predica. Y está la liberación completa o perfecta,
La Biblia dice a través de Juan, de palabras de nuestro Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una verdad que es progresiva en nuestra realidad, porque muchas veces Dios quiere darnos a nosotros la totalidad de esa verdad, aunque la verdad es Cristo, pero Él quisiera darnos la totalidad de una verdad, pero muchas veces nosotros no estamos preparados para procesar esa verdad, de tal manera que nos puede ir dando progresivamente aquello a medida que vamos asimilando y digiriendo espiritualmente la verdad que en su momento nos llega. Ahora, cuando nosotros vemos que la recompensa de la liberación es tener la gloria de Dios, eso denota a la misma vez que el creyente que lo experimenta, su vida va a ser totalmente diferente. Ahora, ¿por qué puedo decir esto? Porque la libertad, hermano, es la base de nuestra creación. Dios creó la humanidad en base a la libertad. Aquellos primeros humanos tenían tanta libertad para poder echar mano a todos los recursos que Dios mismo les había dado al principio de esa humanidad. Pero note esto: tenían tanta libertad, pero no eran libres para hacer lo que les daba la gana, sino que Dios les había puesto parámetros que los mantuviera en esa libertad. El problema es cuando esos parámetros se rompen. Los parámetros obviamente eran su voluntad, eran su beneplácito, pero al romper esos parámetros, entonces el hombre comienza a perder esa bendición de la libertad. La libertad es como la L mayúscula de otras dos palabras que son etapas, que es liberación, libre y libertad. La liberación obviamente es un poder que viene de parte de Dios sobre nuestra vida para romper con todo aquello que nos limita. Esa es la liberación, y podría decirse la L más pequeña, aunque es ahí donde se manifiesta el poder de Dios que rompe ataduras, que echa fuera espíritus inmundos, que echa fuera demonios. La siguiente es la libre, y la libre es la responsabilidad que tiene todo ministro de declarar por el testimonio que ha tenido de la experiencia que está recibiendo la persona al impacto de Dios, la voz ministerial. El pastor que cubre, los que son autorizados son los que declaran el estatus nuevo en el que queda una persona, es decir, libre por la liberación que ha experimentado. Partiendo de ahí, ahora viene la responsabilidad del creyente, donde él debe de cuidar la libertad en el parámetro que Dios ha puesto. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces esa es la libertad, y eso es lo que Dios a nosotros nos está permitiendo ir asimilando a través de estas enseñanzas. Mire qué bendición lo que Dios está proveyendo a la iglesia de Cristo. Estoy diciendo a la iglesia de Cristo porque todas estas enseñanzas, todo este evento y este congreso está llegando a muchos lugares, está llegando al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, nosotros como una familia ebenecerita estamos aprovechando estos momentos donde el Señor ha permitido que se reúnan ministros que tienen una trayectoria ministerial y que están también operando en esta área. De tal manera que Dios como que ha hecho una sinergia de experiencias, de trayectoria ministerial, de conocimiento, pero sobre todo de cosmovisión, que es la que posiblemente cada uno de nosotros tenemos. Es decir, un lente, una óptica muy particular para ver el mundo espiritual según las experiencias que hemos tenido. Porque aunque las experiencias mías realmente no le pueden servir a usted, sin embargo sí me sirven a mí porque han formado mi criterio, y los criterios de cada uno de nosotros se ha sumado, y eso ha creado, hermano, un potencial para poder llevar a la libertad a mucha gente que está recibiendo esta palabra. Ahora, quiero ponerle el pasaje de Lucas capítulo 9, 42 para empezar a abrir el panorama. Y este pasaje habla de la experiencia de aquel padre que lleva a su hijo que está atormentado por espíritus, de tal manera que describe el tipo de manifestaciones cuando viene aquel ataque. Dice que se lo llevó a sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron liberarlo.
Ahora dice entonces, delante del Señor, dice literalmente el verso 42, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones o manifestaciones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. La palabra devolvió es una de las palabras que se utilizan en el griego para hablar de recompensa. Apidomi, que quiere decir recompensar. Entonces la liberación es una recompensa que te permite poder recuperar el tiempo. Dios puede hacer que a través de una liberación, el momento nuevo que le queda al creyente, que experimente lo que se llama el redimir el tiempo. Dios puede no solo redimir ese tiempo, sino restituir también los años que habían sido perdidos por causa de vivir bajo las opresiones demoníacas. Ahora, ¿por qué la administración al alma es importante? Porque queremos llegar a tener una libertad completa. Entre más información nosotros logramos obtener de un caso específico, más efectiva va a ser la estrategia que se pueda, hermano, elaborar en orden de tener la autoridad y el poder para confrontar cualquier tipo de entidad que esté estorbando. De tal manera que en la administración al alma es cuando nosotros podemos notar las diferencias que hay en conceptos de liberación. Podemos llegar también incluso a identificar la diferencia que hay en si es espíritu inmundo, demonio o es la influencia de un ángel caído, que son totalmente diferentes sus modus operandi. Pero a la misma vez podemos nosotros, a través de una administración al alma, descubrir los nombres genéricos y quienes lo llevan, como los nombres propios y quienes lo llevan. De tal manera que al saber por una administración al alma que me voy a enfrentar con espíritus genéricos, obviamente la experiencia, el conocimiento y la Biblia me hace a mí saber de que son espíritus inmundos, que es otro rango, que es otro nivel de entidades. Pero si me encuentro con una potestad que tiene un nombre propio, entonces yo debo de saber, por lo que acabo de decir, que es el poder aplicar esos principios de conocimiento, experiencia y la Biblia, puedo darme cuenta que son entidades de mayor rango como principados. Al saber que son principados, la capacidad adquirida, digamos el conocimiento que hemos venido guardando en nuestro corazón, me hace pensar a mí de que no debo de ir de primero al que está en mayor rango, sino que debo de comenzar a desgastar otros niveles inferiores, como podrían ser espíritus inmundos, autoridades, gobernadores y principados, que sería el rango mayor. Un principado, un arcai, un gobernador, un cosmocrátor, una autoridad, una exousia. Aún en autoridad hay diferentes niveles de autoridad o de exousia, y de ahí las huestes inferiores o espíritus inferiores, inmundos. Entonces, basado en eso, la administración al alma es la que me permite a mí conocer todos esos detalles y conceptos de liberación. Por ejemplo, quiero ponerle algunos conceptos de la liberación que no son lo mismo. Estos conceptos pueden definirse de la siguiente manera: lo que es una opresión demoníaca o de espíritus inmundos. Cuando hablamos de opresión demoníaca, estamos hablando de ataques desde afuera hacia adentro. Es decir, la potestad todavía no vive en ninguna parte ni del cuerpo ni del alma, sino que solamente está afectándole en el entorno y en todo lo que hace. También hay otro concepto que se llama depresión demoníaca o depresión de espíritus inmundos. Cuando hablo de depresión, no estoy hablando de la enfermedad mental, sino de la operación que tienen. Es una depresión que tiene como propósito el control, ahora sí, desde adentro hacia afuera, a su entorno, a sus bienes, posesiones, casa y a su vida directamente. Luego está lo que se llama posesión demoníaca, que esto es un control completo
en las tres partes del ser: espíritu, alma y cuerpo. Obviamente, cuando es una posesión demoníaca, pues la persona no es creyente, no le ha dado su vida al Señor, de tal manera que el enemigo puede ejercer control en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero está lo que se llama endemoniado, que puede ser en dos partes. Puede ser en el cuerpo y puede ser en el alma. Estos son algunos de los conceptos, pero existe uno que es bien complejo y se requiere de un discernimiento de espíritu para saber cuál es el concepto que está en operación. El discernimiento como un don es tan poderoso y tan efectivo, pero quiero decir algo con mucho temor y que mi amado apóstol me corrija, ¿verdad? Si me he equivocado, que el don de discernimiento de espíritus no funciona las 24 horas. Porque sería como que anduviera a todas las personas que mire, les voy a detectar, ¿verdad?, que tiene una potestad. Por eso Pablo sí habló del don de discernimiento de espíritus en Corintios, pero también habló de el discernimiento por conocimiento o el discernimiento por sabiduría, y ese sí funciona a las 24 horas, porque es un conocimiento que has recibido, que lo aprendiste, que lo interiorizaste. Y como todo lo aprendido se convierte en naturaleza, entonces eso es propio, es de la persona. Entonces esa persona, por el conocimiento que tiene, puede discernir si no le funciona el don de discernimiento. Quiero decir esto: yo tengo aproximadamente 35 años de haber conocido esta área de la liberación, y la conocí en el momento de mi salvación. Yo vi el mundo espiritual en el momento que recibí al Señor y que me liberaron. Ahí se me abrió un panorama de aquellas entidades y potestades que me tenían gobernado. Me pude ver en mi propio rostro, viéndome en el espejo, cuál era la potestad que estaba en mí. Y cuando yo vi eso, yo hermano, toda mi jactancia de un ateísmo que decía tener, hermano, lo tuve que poner a los pies de Cristo. Y ahí vi por primera vez la realidad de un mundo paralelo. Y me di cuenta que es real. De tal manera que en esa experiencia se comenzó a gestar lo que se iba convirtiendo en criterios, en convicciones, aunque no tenía la doctrina. La doctrina vino más adelante en mi discipulado y todo, pero esa experiencia me dio un criterio, me dio una convicción de la realidad de ese mundo espiritual. Ahora, eso me llevó a entrar un poco más cada día, a través de los tiempos, ir inquiriendo más, hasta decir que sé un poquito, porque es tan vasto, hermano, el tema de la guerra espiritual y de la liberación, especialmente en los tiempos. Porque en la medida que nos acercamos al tiempo final, dice la Biblia en Apocalipsis, que como el diablo ya sabe que le queda poco tiempo, ha descendido con gran furor a la tierra. O sea que su artillería pesada la está poniendo ya en las confrontaciones de poderes. Va a cambiar entidades, incluso van a entrar al escenario entidades que nunca antes habían entrado a la dimensión terrenal. Las tiene reservadas para el tiempo final. Y a nosotros como iglesia y como ministros, Dios no nos va a dejar sin esa capacitación. Dios nos va a preparar y nos va a catapultar a otro nivel para que nosotros podamos tener la cosmovisión fresca, actualizada, hermano, para la guerra espiritual. Las cosmovisiones pasadas, lo que aprendimos hace muchos años, no lo vamos a desechar. Aquellos conocimientos que escuchamos se han venido sumando y eso han formado una sinergia de cosmovisiones. Pero el tiempo que estamos viviendo viene, y ese es el tiempo, y yo creo con todo mi corazón que esta es la razón por qué nuestro amado apóstol sintió en su corazón para organizar este evento, para convocar a los ministros y a la iglesia, porque hay que actualizar la cosmovisión sin desechar aquello. Imagínense si no era una cosmovisión en aquellos tiempos de que la oración era bien orgánica. La oración era orgánica, una oración corta, efectiva. Pero ahora hay mucho más oposición. Ahora hay resistencia en los espíritus inmundos.
¿Por qué? Porque ahora los espíritus inmundos han echado mano de considerar que hay una esfera espiritual donde se rigen derechos legales. La liberación, aunque yo no la quiera, aunque yo la quiera, mejor dicho, a favor de una persona, yo amo ver a la gente liberada. Esa es mi vocación, esa es mi pasión, ver a la gente liberada. Aunque yo quiera liberar, si Dios no da el permiso, nadie es libre. Pero si el Señor da el permiso, no importa qué potestad y cómo se llame el que gobierna una vida, esa persona puede ser totalmente libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, existe este otro concepto que se llama el proyecto de la satanización. Ya no es opresión, ya no es depresión, ya no es posesión, ya no es estar endemoniado, ahora se llama satanización. Y este es un proceso con síntomas de dominación, de poder y manipulación a la esfera almática de una persona o creyente. Incluye mente, voluntad y emociones. Es un proyecto o modus operandi de las tinieblas que intenta abrir puertas en los creyentes para afectar a otros. Es decir, la satanización tiene su propósito: abrirse puerta con una persona para afectar otras. Y puede utilizar incluso, digamos, actitudes positivas. Por ejemplo, ser bondadoso lo puede utilizar la satanización. Y yo le puedo poner un ejemplo que está en Mateo capítulo 16, verso 23. Cuando Pedro, en el contexto, le dice al Señor: no vayas a la cruz. ¿Sí me di a entender? Señor, eres tan bueno, eres tan santo, eres un buen hombre que no te mereces ir a la cruz. Que vayan otros, tú no mueras. Pero el Señor, al discernir eso, dice el verso 23: pero volviéndose él, Jesús, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí, si usted quiere, apliquemos el principio de la doble referencia. ¿Quién fue el que le dijo a Jesús: no vayas a la cruz? Pedro. Volviéndose él a Pedro, oyó la voz de Pedro, volviéndose a Pedro, le dijo a Satanás. Porque el Señor Jesús entendió que Pedro no estaba poseído, sino que estaba bajo un modus operandi llamado satanización. Ahora, si usted mira el otro ejemplo, Juan 13:27, hablando de Judas: y después del bocado Satanás entró en él. Notemos la diferencia, que ahí ahora Judas estaba o tenía una puerta abierta, que ahora entró una potestad a él, pero en Pedro no. Solo lo estaba usando para afectar la voluntad de Dios en Jesús y que nuestras vidas hubiesen sido afectadas. Gracias a Dios que el Señor fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre para que nosotros tengamos el derecho de ser libre. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, la ministración al alma es la que me va a permitir a mí poder discernir por conocimiento, y en su momento, si Dios me activa el don en ese momento donde yo no tengo el conocimiento, en ese momento, entonces el don de discernimiento opera. Yo se lo pido al Señor, hermano, todas las mañanas. Pero yo no estoy viendo ahorita a nadie enchamucado. ¿Me entiende? Sin embargo, yo se lo pido a Dios para que me ayude. Pero si en ese momento no funciona el conocimiento, es la otra herramienta que yo tengo. Por eso este equipamiento
nos va a ser muy útil. Ahora miren ustedes la dinámica que Santiago explica respecto a lo que es la ministración al alma. Dice Santiago en el capítulo 5, verso 16: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Ahí la palabra es iaomai. Mateo capítulo 10, verso 8 dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Ahora aquí estamos viendo que solo Santiago capítulo 5 nos deja ver una dinámica de lo que es la ministración al alma. Por ejemplo, confesaos. ¿Eso dónde se da? Es en el momento de la ministración. La gente llega a buscar ayuda y declara los síntomas presentes, pero entonces se establece un diálogo donde se requiere hacer preguntas. ¿Desde cuándo viene este problema? ¿Podría decir usted cómo se inició? ¿Qué consecuencias ha habido? Entonces se llega en un momento de que el derecho que el enemigo tiene para estorbar es un pecado. Es haber abierto una puerta, o puede ser ancestral, etcétera. De tal manera que en la administración hay la oportunidad de la confesión. Luego dice entonces Santiago, la siguiente palabra dice: para que seáis sanados. Ahí la palabra iaomai nos deja ver que es una sanidad que puede recibirla el cuerpo, una sanidad que es necesaria porque hay un órgano que está afectado, y entonces la persona puede orar para pedir que esa sanidad se dé después de la faceta de la confesión. Pero Mateo capítulo 10 no utiliza la palabra iaomai, aunque dice sanad enfermos, pero no está hablando de sanar órganos necesariamente, sino que usa la palabra terapeu, de donde viene la palabra terapia, que nos habla a nosotros de ser terapéuticos, sin que tenga usted una licenciatura en psicología. Pero si es creyente y lo ha estudiado, amén, puede ayudar a los hermanos, porque entiende con mayor, quizás, hermano, entendimiento, digámoslo así, por la misma enseñanza, los conflictos que involucran la psiquis del ser humano. Yo tengo una nuera que se acaba de graduar, ha sacado la licenciatura en eso, y está siendo de ayuda para mí. Hay cosas que yo no las entiendo y le pregunto a ella y digo: oh, aquí está en la Biblia. Y entonces la palabra, por ejemplo, trauma aparece en la Biblia. La palabra terapeuta, de terapia, aparece en la Biblia. Entonces no es propio, con todo respeto, de la rama de la psicología, sino que es propio de aquel que fue el que creó nuestra alma y la convirtió en una esfera con emociones, sentimientos, voluntad y mente. Entonces nosotros estamos llamados a ser los terapéuticos del espíritu. ¿Cuántos ministros terapéuticos hay del espíritu? Un ejemplo de terapia que Jesús utilizó es cuando le dijeron: si alguno comete una falta contra nosotros, debemos de perdonarlo 70 veces. Y el Señor dijo: hasta 70 veces 7. Todos los días. Entonces esa es una terapia. ¿Por qué? Porque si sigue la terapia, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a fulano de tal, esas repeticiones se están convirtiendo en memoria en su cerebro, y ese cerebro, al tener una nueva memoria, significa que se les cambiaron las redes sinápticas. Tiene una nueva red neuronal de memorias, que ahora su memoria bendice la imaginación. La imaginación toma esa información de la memoria, y entonces su imaginación es diferente, y ahora cree con toda plenitud lo que está escrito: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Antes no.
hasta que se desligó a través de las palabras de Jesús. 70 veces 7 debes de perdonar. No es fácil, pero esa es la medicina. Ahora, la ministración al alma entonces nos deja ver en Santiago 5:16 que la última faceta es oración eficaz. Y esa oración eficaz puede ser también decretar contra una potestad para garantizar la liberación completa en aquella persona que ya se confesó, oigan esto, que ya se sanó terapéuticamente y que ahora se puede decretar para sentenciar a una potestad que no tiene derecho de estar en esa vida. El apóstol Samuelito utilizaba ayer este pasaje y como pues me tocó esperar 6 horas en el aeropuerto porque se dañó una parte del avión, entonces tuve la oportunidad de verlo y cuando yo lo vi dije, uy, ya me dejó sin tema Samuelito, porque ciertamente Lamentaciones capítulo 3 nos está mostrando el plano de una ministración al alma. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo y volvamos al Señor. Ese es el propósito de una completa ministración al alma, que la gente se vuelva al Señor. Ahora esa palabra él nos enseñaba, y quiero nuevamente retomar eso. Escudriñar es la palabra jafaz. Y entre todas las cosas que significa solamente quiero poner estas dos. Por ejemplo, buscar o dejar que lo busquen, o dejar que te busquen lo que está escondido dentro. Significa inquirir exactamente o hacer una investigación también. Voy rápido por causa del tiempo. Caminos es la palabra derek, que figurativamente significa curso de la vida o modo de acción. Y significa también conducta, costumbre o proceder. Me llama la atención encrucijada. La palabra encrucijada en el hebreo es la palabra em. Y la palabra em significa madre. Dice la Biblia que el rey de Babilonia se paró en la encrucijada de 2 caminos para observar y hacer adivinación, para sacudir las saetas, para mirar al hígado, dice, y para hacer adivinación. Entonces, el rey de Babilonia es un epíteto de Satanás que busca las encrucijadas, las raíces, el em, los ancestros o herencias que son transmitidas a través del padre que engendra y la madre que concibe y da a luz, y que aquello fruto de esa relación tiene el em, la encrucijada, de tal manera que cuando nosotros ministramos el alma en la simbología de un camino de la palabra derek, estamos buscando las cosas que tienen una raíz y que es la razón del problema actual. La verdadera ministración al alma nos permite llegar a la raíz del problema y no solamente matar la araña, o mejor dicho, no solamente deshacer la tela de araña, sino que agarrar esa arañita bandida y destruirla para que ya no siga haciendo esas conexiones que afectan la vida de la persona. El texto más usado en una administración que nos sirve a nosotros como base del por qué hacerlo es la palabra que en el griego, una de ellas es la palabra litúrgico, que significa ministrador y servicio. Y el diccionario Swanson lo enseña también sirviendo y ministrando, pero también utiliza la palabra diaconeos en términos plurales, que identifica específicamente a la persona o al ente que lo hace, y dice que esa palabra significa ministradores, que es auxiliar, servir, aliviar las necesidades de alguien. Oiga, qué interesante. La persona que busca ministrar su alma ya sabe que tiene un problema, posiblemente sabe que abrió una puerta y no necesariamente quiere oír una condenación
o una acusación, sino lo que quiere es aliviar las necesidades, encontrar una respuesta, que se le dé una esperanza. De tal manera que la administración al alma nos ayuda, hermano, a llegar a la raíz y a conocer la naturaleza del problema. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo cuando hablamos nosotros de liberación al alma como sanidad al alma. La administración al alma me permite a mí saber si aquella persona necesita sanidad interior o sanidad del alma o una liberación de su alma. Por ejemplo, la sanidad del alma tiene que ver con ataduras emocionales, tiene que ver con traumas. La palabra traumas es la palabra heridas que se usa en el Nuevo Testamento en algunos pasajes. Trata con cautividad, es decir, problemas del pasado, memoria o pensamientos cautivos. Una cautividad es cuando ya se le levantó una fortaleza mental a la persona. Luego viene la liberación al alma, que puede ser de espíritus inmundos, de demonios, y romper también ataduras creadas por espíritu. Es diferente a las ataduras emocionales, porque cuando una atadura toma nombre para poderla ministrar en una liberación, primeramente fue una atadura emocional. Todas las ataduras tienen un génesis antes de ser espíritu. Una atadura es cuando te unen tus sentimientos, tus pensamientos y la voluntad y la mente de una persona, que puede ser incluso una atadura puesta por otras personas. Una persona puede poner una atadura emocional, sentimental y mental, pero con el transcurrir del tiempo, si aquella persona no logra desligarse de esa atadura emocional, entonces entra al escenario un espíritu inmundo que está tomando ventaja, está viendo el derecho de que sus emociones, sus sentimientos, su voluntad y su mente están, hermano, atadas entre sí. Y entonces ahora una atadura puede tomar nombre. Y cualquier nombre que nosotros en su momento hemos ministrado, por ejemplo, una atadura de enfermedad, una atadura de incredulidad, una atadura de pobreza, etcétera. Entonces ahora tiene nombre la atadura. Antes no. Antes solamente era atadura, emociones, sentimientos, voluntad y mente. Entonces, vuelvo a la carga. Hay que romper esa atadura por nombre del espíritu que la tomó. Voy a decirlo así, por nombre del espíritu que adoptó esa atadura. Los espíritus inmundos adoptan ataduras emocionales, sentimentales, mentales y de voluntad. Adoptan cuando no se ha trabajado en eso. Por ejemplo, un espíritu inmundo puede adoptar una obra de la carne también. Nadie puede buscar a otro ministro para que lo libere de una obra de la carne. No puede. Porque es eso, obra de la carne, tiene que trabajar con su vida. Pero si esa obra de la carne es adoptada por un espíritu, porque ellos miden el tiempo. ¿Sabía usted que el mundo espiritual se mueve respetando los tiempos, si puedo usar esa palabra? Es decir, le prestan atención al tiempo. Y ellos se dan cuenta cuando algo en nuestra vida se ha prolongado. La prolongación de un problema le da derechos a ellos para que en la corte celestial se ponga el argumento y se solicite intervenir jurídicamente a la persona. Y entonces viene un espíritu inmundo y adopta esa atadura o esa obra de la carne y le pone nombre. Antes era obra de la carne, celos, obra de la carne, según Gálatas capítulo 5. Pero Números capítulo 5 dice ahora que es un espíritu de celo. ¿Cuándo es que el espíritu de celo entró al escenario adoptando esa obra de la carne? Cuando se evolucionó el celo. No solamente comenzó como un celo natural, sino que vino a ser un celo carnal. Después aquello se volvió ya psicológico, psiquiátrico, hermano. Se convirtió en celopatía. Cuando llegó la celopatía, ¡pum!, entró entonces el espíritu de celo, adoptó y puso su nombre genérico ahí. Ahora hay que liberar de un espíritu
de celo. Wow, qué silencio esta mañana. Entonces, vuelvo a la carga. El propósito de la administración al alma es que la gente sepa de que va a tener que confesar, porque es la única razón para quitar los derechos al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas trabaja a través del régimen de los derechos. Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros, ni ningún espíritu inmundo, si no le autorizan a hacer eso. Jesús dijo: nada, le dijo a Herodes, podrías hacer si de arriba no te lo han dado. Entonces, esto es importante, porque el régimen de los derechos se quita, se anula cuando nosotros confesamos. La confesión es poderosa. Sabe, hermano, que cuando yo oí al apóstol en dos enseñanzas, creo que lo habló en un estudio de pastores, cuando el apóstol habló del misterio de la confesión, y yo dije: qué bonito título para un tema. Qué poderoso es el misterio de la confesión, que le quita el derecho a las potestades, que aunque pase un momentito colorado, hermano, la confesión es tan poderosa, porque eso lo estableció Dios, y eso es lo que quiere Dios. Hermano, cuando el Señor pone un arrepentimiento, lo trabaja a través de un redargüimiento. El redargüimiento es una obra del Espíritu Santo. Y cuando una persona está siendo redargüida, Dios lo hace todo, hermano. Que Él mismo nos da la capacidad de arrepentimiento, porque así dice la Biblia, de que Él es el que da la capacidad de arrepentimiento cuando redarguyó a una persona. De tal manera que todo lo hace Él. Redarguye, da capacidad de arrepentimiento. La confesión, que es quitar el derecho legal a un espíritu inmundo, también son las palabras que Dios puede poner en el corazón y en la mente de una persona para que las hable, porque eso es lo que va a recibir el Señor. Es decir, el Señor no va a recibir, hermano, que nosotros en el momento de la confesión hagamos, hermano, un mensaje, hermano, hermenéutico, muy ético, muy verbal, hablando, hermano, elocuente. Tú sabes, Señor, que en ese momento yo me descuidé un poquito, bajé la guardia, tú sabes cómo soy yo. Y entonces, Señor, no me di cuenta cuando abrí la puerta y entró ese chamuco y empezó. Dios no quiere oír eso. Dios quiere oír aquellas palabras que Él redarguyó, que Él dio la capacidad, y que sea como dijo David cuando Natán le dijo: ese eres tú. Y que David solamente dijo: pequé contra Jehová. Y Natán iba de camino y le dijo a Dios: devuélvete y dile: Jehová ha remitido tu pecado. Las palabras de confesión las pone Dios mismo, porque son las palabras que Él quiere oír en un momento de ministración al alma. Por eso la palabra confesar se dice en griego homologeo. Es una palabra compuesta de dos: homo, igual, logeo, que es el verbo de el logos. Entonces, homologeo, confesar, significa hablando lo que Dios quiere que hables, porque Él te las puso hablando como Dios. Por eso el diablo no puede estorbar cuando un hombre o una mujer está confesando con todo su corazón. En ese momento se está anulando, hermano, todos aquellos argumentos que Satanás presenta en las cortes celestiales. Y no se trata de que yo, por ser Mario Rivera, soy el único que puedo echar fuera demonios. No, se trata por el proceso jurídico que Dios mismo ha establecido para que nosotros podamos cumplir obedientemente la obra que debemos hacer y que ha sido asignada. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Dios lo quiere hacer siempre todo. Nosotros somos instrumentos de Él nada más. Hago un paréntesis con todo respeto y temor.
A mí me llama la atención Natán, al que Dios envió para que le descubriera el pecado a David. Cuando Dios tiene que usar hasta un profeta para descubrirnos los pecados, hermano, es misericordia de Dios, porque aquel no quiere. Pero no es para la gloria del profeta. Que el profeta diga que tengo ojos de rayos X y te puedo ver chamucos en el pelo, en los ojos, en la oreja, en los zapatos. No, no, señoras y señores. El profeta llegó y le descubrió el pecado. Déjeme pensar en voz alta. ¿Se vale? Salió así. Por eso soy Natán. Había caminado unos cuantos metros y Dios le dice: devuélvete. Ve y dile que le redimí el pecado. Pero Señor, mi reputación, ¿en qué situación voy a quedar? Se tuvo que regresar. Así dice Jehová: Jehová ha remitido tu pecado. Porque la gloria no es de ningún hombre, no es de ningún hombre, no es de ningún hombre, hermano. En esta área de la liberación nada podemos hacer si Dios no ha revestido nuestra vida con el conocimiento, el discernimiento y el poder para la liberación. Por eso una cosa es poder, otra cosa es autoridad y otra cosa es jurisdicción. Si no empezamos en el orden, ¿de qué sirve tener poder si no hay autoridad? Si la autoridad es el vehículo que manifiesta el poder. La autoridad, hermano, es lo que hace que el poder se ejecute en un lugar. Y tengo que tener la jurisdicción de saber hasta qué frontera puedo usar el poder y la autoridad. Por ejemplo, al ser invitado por mi apóstol, él me está dando jurisdicción en este lugar. Y el poder es el dunamis de Dios, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero la autoridad es el principio que tú reconoces. El poder uno lo descubre y se da cuenta que ahí está. Pero el principio de autoridad uno lo reconoce, es esfuerzo de uno. Yo me recuerdo la primera vez después de mi liberación. Yo crecí en una iglesia, con todo respeto quiero decirlo, ¿verdad? No mala al decir esto, pero una iglesia muy tradicional. Todo el mundo oraba por todo el mundo ahí. Todo el que se acercaba, venía uno de atrás, ponía mano y así. En una iglesia así nací. Y yo pues vi que todos oraban y yo dije: aquí se trata de orar. Y yo tenía apenas una semana de haber entrado a la iglesia. Y para no quedarme ahí agüitado, dijo aquel, ¿verdad? Entonces me fui, hermano, y fui a hacer lo mismo, ¿verdad? Puse mano y al que le puse la mano, ¡pah!, cayó. ¡Oh! Se me salió mi idioma. My goodness. Y puse la mano en otro. ¡Pah! El poder funciona porque Dios lo da. Pero la química del poder dunamis es otra. Porque como dice la Biblia, que Dios nos dará poder contra el poder del diablo. Busquen en ese pasaje las dos palabras poder. El poder de Dios es dunamis y el poder del diablo es dunamis. What? Dunamis y dunamis, sí. Pero Dios tiene una química. Hay otros nombres que tienen que ver con poder, que es megaleiotes, el gran poder. Didomis, iscus, son poderes que Pablo utilizó. Energía, que viene de la palabra viates, y los violentos arrebatarán. Ahí es la palabra viates, y de viates viene energía o energía. Energía es un poder que trabaja en química con el dunamis, de tal manera que en el principio que Dios otorga de la autoridad, entonces te hace llegar
todos los demás poderes que trabajan con Dunamis, y eso hace que nuestro poder sea mayor que el Dunamis del diablo. Pero todo lo da Dios. Me quedan 9 minutos. Entonces paso a la siguiente faceta. ¿Qué es ministración al alma y qué no es? En primer lugar, no es regresión. La regresión tiene un concepto y es la terapia psicológica utilizada para resolver algún caso traumático que el paciente ha suprimido de su mente. A mí me llama la atención de que ahorita, pues en todos lugares, pero en los estados donde su clima es frío y casi no hay sol, allá el sol nos lo prestan, hermano. Que cuando sale el solito allá la gente usa sus lentes oscuros, se pone sus chores, hermano, porque no hay tiempo para eso. Llueve más, se oscurece más rápido, es más frío, entonces la gente sufre mucho depresión. Y entonces no solo eso, se ha incrementado mucho las enfermedades mentales. Ahora se está dando un problema ahorita, y es de que a pesar de las terapias que algunas personas reciben, según, hermano, la información que estas ramas están aportando es de que hay personas que tienen al mejor terapista, digámoslo así, humanamente hablando, pero que sienten que la terapia como que está topando con algo. Ellos dicen, es como una fortaleza donde está topando. Y le digo esto porque le decía que Shirley se acaba de graduar y va a sacar su doctorado también, y quiere poner también su clínica cristiana para ayudar, ¿verdad?, a los hermanos. Así es que si un día necesita estamos a la orden. Ya está aprovechando, ¿verdad?, el momento de hacer propaganda. Ok, pero entonces dice ella dice en sus términos, pareciera que topa la terapia en una fortaleza. Yo dije, sí, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, la fortaleza que Dios quiere que se derribe. Entonces, ¿sabe lo que están haciendo? Han recurrido a la hipnosis y a la gente la están hipnotizando, porque es la única manera de llegar a lo más profundo y poderle sacar, digamos, aquel pensamiento que está encerrado en esa fortaleza y que no permite que venga un consejo. Y entonces ahí sugieren la regresión. La administración al alma no es eso. Aunque se sondean tiempos pasado, presente y futuro, pero eso es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dirige sabiamente en la atmósfera del Espíritu a que aquella persona, solo incluso poniéndole la mano, tenga, hermano amado, como una recuperación de sus memorias pasadas, no es regresión, porque no la estoy yo manipulando, ¿me doy a entender? Si es el Espíritu que te lleva a tu pasado, es otra cosa. Si es el Espíritu Santo el que está trabajando, incluso con aquellos tiempos donde no hay memoria gramatical, sino que lo que hay es memoria neuronal, es el Espíritu, y Él lo está haciendo para traer esa sanidad. Entonces no es una regresión, no tengo que procurar la regresión. Acuérdese cuando estaba en el vientre de su madre. Acuérdese que cuando estaba en el vientre de su madre usted estaba como feto. ¿Y quién no está como feto, pues? Acuérdese que usted se alimentaba por el cordón umbilical. Claro. Entonces no es regresión. Diga conmigo, no es regresión. No es sujeción mental, ni la administración, ni la liberación. No se trata, hermano, de sugerir, vaya, lloren, 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 ahorita van a gritar, ahorita van a llorar, ahorita se van a tirar. No es sujeción mental. La Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
La sujeción mental es una forma de influencia psíquica que una persona puede ejercer sobre otra. Y se trata de la inducción de diversos procesos mentales, ideas, emociones y acciones. Tiene que ser el poder de Dios el que actúa. Cuando nosotros no consideramos eso, porque no tenemos una administración al alma completa, entonces entra nuestro humanismo. Incluso podemos usar métodos que se desarrollaron por una experiencia que tuvimos, y ningún caso es igual a otro. Todos los casos tienen su propia historia de 5 tiempos, que obviamente todos los tenemos, esos 5 tiempos, pero pueden ser diferentes. ¿Cuáles son los tiempos que toda la humanidad tiene y que el enemigo sí observa? Es tu concepción, es tu nacimiento, es tu crianza, son la cultura y son las batallas actuales. 5 cosas. El diablo las observa para elaborar los proyectos de modus operandi. Pero mis 5 tiempos son iguales a sus 5 tiempos, aunque son los mismos, pero son diferentes historias. Por eso no se pueden usar métodos en la liberación. Si me funcionó una vez, tengo que cuidar, no repetirlos en otras personas, porque eso significaría que estoy idolatrando un método. Y al Espíritu Santo aborrece que idolatremos métodos, porque el principio es: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ahí nos dejamos guiar por el Espíritu, y ahí somos guiados por el Espíritu, y ahí el Espíritu Santo nos enseña, y ahí el Señor nos da las estrategias. Termino con esto, me quedan 2 minutos. ¿Qué es la ministración al alma? Ayudar a escudriñar nuestro caminar con la dirección del Espíritu Santo, en orden de quitar los estorbos y poder avanzar en nuestra vida. La ministración al alma ayuda a discernir las ministraciones que le dieron al alma desde el vientre, desde niño y en diferentes etapas de crecimiento. Tercero, con la ministración al alma se puede sondear el pasado, el presente, y así discernir el futuro de una persona. Cuando una persona es ministrada a su alma, tiene la garantía de que su liberación sea verdaderamente libre, completa y eficaz. Sin ministración al alma, mi unción puede romper yugos, pero es liberación del vulgo. No se ha llegado a la raíz del problema. Y los espíritus inmundos son cíclicos. Volveré a la casa de donde salí. Y por eso son las repeticiones del mismo problema en mucha gente, porque no se llegó a la raíz. Con todo temor quiero decirle, yo no libero solo por la unción. Yo siempre requiero una administración al alma. Y cuando me han llevado un caso, yo digo, ¿quién le hizo la administración? No, hermano, solo que le vi colgado un demonio y se me ocurre que usted lo puede decir. No, yo necesito la administración al alma. Yo necesito saber contra qué voy. ¿Cuándo comenzó ese problema? Para poder llevarlo a una liberación completa. Y cuando termina la administración y la liberación, le puedo decir, ¿sabes que ahora estás en la L mayúscula? Estás en tu libertad. Ahora es tu responsabilidad no permitir que cuando ese espíritu cíclico dice volveré, encuentre puerta abierta, porque entonces la condición es peor que la primera. Entonces la administración al alma es requerida. 34 segundos y miren lo que hace falta. La administración, le iba a dar unos ejemplos de personajes bíblicos que yo ministré con respeto al Espíritu Santo. La administración de Sansón, la administración de Saúl, la administración de Moisés, la administración de Raquelita, la administración de Benjamín, la administración de Jerusalén. Ahí se lo debo. Estos son los tiempos
que el enemigo observa y que deben de ser considerados en una ministración al alma: concepción, nacimiento, crianza, hábitos y costumbres y batallas actuales. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. A ti sea la gloria y sea la honra. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a hacer la obra, Señor, con ese entendimiento. Estamos aquí, Señor, porque queremos aprender. Tú has congregado ministros, has congregado pueblo, nos has traído, Señor, con la responsabilidad y el privilegio de poder aportar, Señor, todo lo necesario para que nuestra tarea sea eficaz y para que se cumpla el propósito, tu voluntad de ser verdaderamente libre. Señor, desde ya ponemos delante de ti las necesidades de aquella gente que está gritando en su interior por alcanzar esa libertad. Que todo espíritu inmundo, que todo demonio y todo ángel caído se sujete al nombre de Jesús y al poder de su sangre. Y que este día, Señor, se abra una dimensión, una atmósfera poderosa, sobrenatural, donde el poder tuyo se manifieste, y los que han sido ya señalados por tus benditos ojos para ser libres, tengan la liberación este día. En el transcurso del día, Señor, que venga esa liberación. Señor, nosotros los ministros abrimos nuestro corazón, Señor, y recibimos también esa impartición en el nombre de Jesús. Con todo temor quiero impartir en esta hora a los ministros: lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Lo bueno, te doy lo bueno en el nombre de Jesús. Que Dios te abra el entendimiento, que tu voz tenga un código ya registrado en los tronos, en la corte celestial, y al grito de guerra, al grito de liberación, al decreto, se reconozca tu timbre. Que el timbre y las frecuencias de tu voz puedan romper atmósferas espirituales, puedan romper y desbaratar el clima, puedan romper las fortalezas, la cultura, los sistemas y las dimensiones en el reino de las tinieblas. Y que se sepa en el nombre de Jesús que bajo la autoridad que tú has reconocido y que estamos sujetos, hay respaldo del cielo. En el cielo se ha dado una orden, se ha ordenado en el cielo. Dios ha dado esa orden, Dios ha declarado, Dios ha dejado establecido de enviar espíritus ministradores en orden de ayudar a los que estamos heredando la salvación. Que venga ese poder de Dios sobre nosotros, que el decreto sea respaldado por Dios, que hayan señales, que hayan prodigios, que hayan maravilla, que se sujete todo hombre fuerte de la ciudad, que todo principado, que toda gobernante, que toda autoridad y que toda hueste se sujete al nombre poderoso de Jesús. Lo declaro en la virtud que hay en el nombre de Jesús, y a Él sea la gloria. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentó el Retiro Internacional de Ministración y Liberación. Verdaderamente libres. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt. Los esperamos en un próximo enlace.